Bienvenidos a nuestro curso básico de importaciones de China. Como saben, mi nombre es Raúl Privat, director gerente de comercio facilitador logístico, y hoy estamos ya en nuestra segunda semana de nuestras clases y esta semana la dedicaremos al tema comercial y de negociaciones con los proveedores internacionales, ¿ok? Entonces la sesión de esta semana, que la tendremos dividida en dos partes, hoy martes y el jueves, pasado mañana, vamos a hablar sobre el acercamiento y la negociación con los proveedores internacionales. Ok, Andrei, por favor, si me puedes ayudar con el silenciamiento de micrófonos, escucho algunos ruidos externos por ahí, muchas gracias. Ok, listo. Muy bien, antes de iniciar con la agenda que tenemos preparada para el desarrollo de esta segunda semana, donde veremos cómo negociar con los proveedores, antes de empezar con esa agenda, antes de profundizarla, los invito a que examinemos esta ruta que estamos viendo en pantalla. Cuando ustedes empiecen su proyecto de importación, o en realidad cuando están en esta fase de proyecto de hacer una empresa importadora, deberían de hacerse una pregunta. ¿Cuál será mi línea de negocio? Y al hacerse la pregunta de cuál será su línea de negocio, van a tener dos posibles respuestas. Una será un esquema de negocio B2C o otro esquema será el B2B. Entonces, yo tengo que ubicarme en cuál de estas dos líneas voy a estar como empresario importador. Si opto por la línea de negocio B2C, que son las siglas para referirnos a de empresa a cliente, significa que nosotros seremos una empresa importadora que localmente venderá al consumidor final. Es decir, yo importo relojes para vendérselo a quien se pone el reloj. Yo importo cargadores de celular para venderlo al que directamente lo va a conectar a su celular. Yo importo calzado para venderlo a quien directamente se va a poner el calzado. Ese sería un esquema de negocio B2C, donde soy una empresa que le vende al consumidor final. De ser así, toda mi fuerza comercial de venta debo de concentrarla en Internet, ¿no? ¿Verdad? Hablo de redes sociales, hablo de tiendas virtuales, catálogos virtuales, etcétera, ¿no? Porque claro, para poder llegar al cliente final, al consumidor final, debo tener una plataforma, ¿no? Poner una tienda física para llegar al consumidor final sería tener demasiados costos para iniciar el negocio. Ahora, tal vez tú concibes tu negocio de importación de otra manera. De repente tú lo concibes bajo el formato B2B o de empresa a empresa, business to business, de empresa a empresa. Y si esa es tu línea, significa que tú eres una empresa que luego de importar y ya tener localmente los productos, abastecerá no al consumidor final, sino a otras empresas. Una empresa que luego de importar abastece localmente a otras empresas. De ser así, entonces tendrías ya tú que analizar algo más. Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a importar? Productos finales, o sea, ya listos para usarse,
o voy a importar materia prima, es decir, voy a importar un elemento para hacer un nuevo producto. Y por ejemplo, en el caso de que tú estés importando bienes finales, hay posibilidades comerciales que debes aprovechar con el proveedor. Como por ejemplo, decirle al proveedor que coloque tu marca. ¿No? Si tú llegas a un proveedor que te vende marca blanca, es decir, que ellos no le ponen marca al cargador de celular, al vestido, al calzado, tú puedes decirle que le coloque tu marca para que tú aquí en Perú lo posiciones de esa manera en el consumidor. O puedes ir un poquito más allá también, en el sentido de poder diseñar el producto aquí en Perú, mandarle el diseño al proveedor y que el proveedor fabrique el producto conforme tu diseño y luego te lo mande a Perú. Entonces ahí estarías tú vendiendo, mercadeando producto de diseño peruano. Entonces, son importantes las posibilidades comerciales que nos dan estar en el esquema B2C o B2B. Y depende del esquema en el que estemos, son las posibilidades que tenemos en el mercado. ¿Puedo utilizar ambas líneas de negocio a la vez? Sí se puede. Sí se puede. Y si te va bien con las dos, continúa con las dos. Y si la práctica te demuestra que una es superlativamente mejor que otra para tu negocio, quédate con la que sea más superlativa y descarta la otra. Muy bien, dicho esto, les presento la agenda de nuestra semana 2. Veremos puntos críticos con el proveedor, cómo negociar con el proveedor, cómo pagarle de manera segura y los documentos que debemos solicitar al proveedor. ¿No? Porque a veces suele pasar que estamos ya en el trámite aduanero y nos falta algún documento que el proveedor debió darnos, ¿no? Entonces, puntos críticos con el proveedor, cómo negociar con ellos, cómo pagarles, qué documentos exigirles. Esto será nuestra semana presente. Empecemos entonces. Puntos críticos con el proveedor. Luego de terminar este subtema de puntos críticos con el proveedor, pasaremos a una ronda de preguntas. Muy bien. Como punto número 1, para revisar en un proveedor al que yo tenga acercamiento, debo entender algo. Los pagos que yo le haga al proveedor deben ser bancarizados. Los pagos que yo le haga al proveedor deben ser bancarizados. ¿Qué significa esto? Que cada pago que yo le haga al proveedor, sea un adelanto, sea un saldo, debo de hacerlo de banco a banco. Entonces yo debo tener un registro bancario de ese pago que he realizado al proveedor. Inclusive, cuando yo pago por internet, es decir, hago comercio electrónico, es decir, no le deposito a la cuenta del proveedor, sino pago a través de un portal web tipo AliExpress, por ejemplo, incluso ahí se puede ser bancarizado también. ¿Por qué? Porque estoy pagando con una tarjeta de crédito o de débito. Y obviamente si yo poseo una tarjeta de débito o de crédito, estoy
bancarizado. Entonces, siempre debemos utilizar el sistema bancario para pagarle a nuestros proveedores. Lo que significa que por ningún motivo debemos aceptar pagarle al proveedor a través de un giro postal. Giros postales son estos envíos de dinero tipo Western Union. No debemos hacerlo. Ahí empezaría un primer filtro de sospecha con el proveedor. Porque si el proveedor en todo el momento de la negociación se presentó como Pekín Company, por poner un ejemplo, si en todo el momento de la negociación se presentó como Pekín Company, y al momento en que tú le vas a pagar te dice, no, pero deposítame la Western Union a la cuenta de tal persona, que es un trabajador de Pekín Company. Ahí hay un riesgo, ahí se deben encender tus alarmas, porque probablemente esta persona se haya hecho pasar por un representante de Pekín Company y está consiguiendo con argucias que tú le transfieras dinero como una transferencia personal que hacen los giros postales. Y lo más probable es que luego de ese abono esta persona desaparezca. Entonces, no debemos, es una recomendación, no debemos bajo ninguna circunstancia aceptar pagarle al proveedor por una compra a través de un giro postal. Es muy riesgoso. Además de ello, no es un pago bancarizado donde dejan registro. E independiente de lo riesgoso que es desde el punto de vista de la estafa, también es un problema porque la aduana de Perú nos exige los pagos bancarizados y el giro postal no es bancarizado y podemos tener problemas al momento de obtener el levante. ¿Ok? Entonces, usar siempre medios bancarios para pagar al proveedor. Si el proveedor se niega a que le pagues por un medio bancario, entonces ahí ya estás ante un potencial estafador. Ahora, este pago bancario debe de tener una congruencia. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de que este pago debe tener una congruencia? Me refiero a que si la empresa se presentó como Pekín Company, por seguir con el ejemplo, al momento que tú le pides sus datos bancarios para poderle hacer la transferencia, el titular de las cuentas corrientes del proveedor debe ser Pekín Company. Pero si en todo momento de la negociación el proveedor chino se presentó como Pekín Company y al momento de darte los datos bancarios, el titular de los datos bancarios es Guangzhou Company o es una persona civil, vuelves a encender tu alarma porque probablemente estés ante un estafador. Entonces, tiene que haber congruencia bancaria. Es decir, el dinero debe salir de las cuentas bancarias del importador hacia las cuentas bancarias del proveedor. No puede ser de otra manera. A eso nos referimos con congruencia bancaria. Aquí hay dos puntos más que los quiero dejar para un momentito más, ¿ok? Los subrayo aquí para que vean que no me he olvidado.
solo que quiero revisarlos en un momento más. Ok, ahora, para acercarte a proveedores internacionales, también hay otras fórmulas que te pueden ayudar. Si quieres ir a un tema súper agresivo, y con agresivo me refiero a conseguir proveedores verificados dentro de una semana o 10 días ya tener esa lista, entonces debes de tomar un servicio privado de certificación. ¿Cómo es esto? Contratar a alguna empresa peruana especialista en inteligencia comercial con China que te pueda buscar proveedores verificados, es decir, proveedores confiables a los que les puedas comprar. Pero aquí te voy a dar una recomendación. Esa empresa peruana que tú vayas a contratar para este servicio privado de certificación debe ser una empresa peruana que te pueda demostrar de manera fehaciente que tiene un representante en China para hacer ese trabajo. O sea, esta empresa peruana debería ser transparente y decirte, sí, yo tengo una empresa en China que es mi sucursal, que es mi filial, con la que tengo una alianza, etc. Y ellos son con los que operativamente veo el tema en origen. Si la empresa que te brinda el servicio de inteligencia comercial no te puede demostrar lo que te estoy diciendo, yo no lo recomendaría. Porque probablemente haga la búsqueda desde Perú por internet. Y eso no es un filtro, digamos, tan confiable, ¿no? Entonces, tomando un servicio privado, podrías tener proveedores confiables en unos 10 o 12 días, tranquilamente. Otra de las acciones que te va a ayudar a tener proveedores confiables es participar en ferias y misiones comerciales. Como tú sabes, en octubre vamos a tener la Feria de Cantón versión digital por la coyuntura relacionada con la pandemia, ¿no? Antes, el año pasado, los años anteriores, los empresarios importadores viajaban a China a estas ferias en Cantón, en Yiwu, etcétera, y conseguían y conocían directamente a los proveedores chinos. Y empezaban pues los lazos de negociación. Este año será virtual, averigüen a través de qué entidades pueden ustedes participar de estas misiones de manera virtual en esta oportunidad para poder también de esa manera tener proveedores confiables. Y una entidad que puede darnos en una primera línea, pero ayuda al fin y al cabo y todo suma, es consultar proveedores a la OSEX. ¿Qué es OSEX? Oficina Comercial de Perú en el exterior. Así como nosotros tenemos embajadas, consulados en el mundo, tenemos también oficinas comerciales en el mundo que sirven como puente comercial, ¿no?, entre Perú y estos países. ¿Ellos en qué te pueden ayudar? Tú les puedes mandar el dato del proveedor y ellos te pueden decir si están o no formalmente constituidos en China, ¿no? Pero llegan hasta ahí nada más, porque finalmente OSEX es una oficina pública del Estado peruano, no es un servicio privado de inteligencia comercial. ¿Ok? Y no olvidar, esto ya lo habíamos dicho inaugurando nuestras clases, que debemos de ver a mediano y largo plazo que este proveedor, que tanto nos costó filtrar, pueda darnos la representación exclusiva, para que no venga alguien detrás nuestro y se lleve al proveedor. Muy bien, quisiera
Quisiera saber si hasta este momento tenemos alguna pregunta. Yo aquí los empiezo a leer gustosamente. ¿Tenemos preguntas? A ver, muy bien. Dula nos pregunta qué es T sobre T. Dula, ahorita vamos a profundizar más en ello, en un momento más. Por eso lo puse en un círculo y dije, no me estoy olvidando de estas partes, sino que esto en un momento más adelante lo vamos a profundizar. Pero te voy contando que T sobre T son las siglas de transferencia telegráfica. A ver, Diego, ¿cómo puedes hacer una búsqueda de empresas de inteligencia comercial? Mira, como estamos aquí aprendiendo información de primera mano, escríbeme y yo te puedo pasar la data. Yo te puedo pasar la data. ¿Alguna pregunta más? A ver, Diego, los bancos, mira, voy a comentarte las comisiones bancarias desde el punto de vista de hacer los pagos bajo la modalidad de T sobre T. Y siendo así, en promedio un banco te cobra $30 por cada remesa que haces al exterior. Entre 30 y $40 te cobran por cada envío de dinero que haces. Sí, entre 30 y 40. Por favor, si alguien más tiene preguntas, es el momento. Muy bien. Con la pregunta de Dula, vamos a la siguiente lámina, porque la pregunta de Dula nos da pie a eso. Vamos ahora, para seguir mirando los proveedores, a analizar el MOC del proveedor. ¿Qué significa MOC? Significa orden mínima de pedido. Voy a escribírselos aquí. Minimum Order Quantity. En español esto es orden mínima de pedido. ¿Qué significa esto? La cantidad mínima que te vende un proveedor. La cantidad mínima que te vende un proveedor. Dijimos al inicio de las clases que esta semana íbamos a profundizar en eso, ¿no? Yo les había comentado que China tenía pues esta bondad, esta característica de tener proveedores que mínimo nos venden cantidades altas, pero hay de otros proveedores que mínimo nos venden cantidades bajas, que nos ayudan a poder empezar con poca inversión. Entonces, cuando digo analizar el MOC del proveedor, es analizar la cantidad mínima
que me puede vender. Y cuando yo me entero de la cantidad mínima que un proveedor me puede vender, se me empiezan a despejar varias incógnitas. Una de ellas es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cuánto dinero necesito para poder empezar un negocio de importación? Y en realidad esa pregunta no tiene una respuesta clara, o al menos no tiene una única respuesta. ¿Correcto? Al menos no tiene una única respuesta. ¿Cuánto necesitas de mínimo para poder importar? Va a depender mucho de las cantidades mínimas del proveedor y de la cantidad potencial de mercado que tengas aquí para vender. He traído algunos ejemplos que nos van a ayudar a estudiar o analizar el MOF de los proveedores. Por ejemplo, tenemos este proveedor que nos vende ropa para bebés, pijamas para bebés, y mínimo te vende 6 conjuntos. ¿A cuánto te vende 6 conjuntos? Entre $5.50 y $6.10. Asumamos que te los vende a $6.10, el más alto del rango. Estaríamos diciendo que con $36.60 podrías comprarle a este proveedor. Y con $36.60 de valor compra, podrías iniciar una importación. Pero, por ejemplo, si vamos al proveedor 2, que vende este tipo de conjuntos para bebé, nos dice que mínimo nos vende 300 piezas. Mira la radical diferencia. Por eso les decía pues que en China era bien variopinto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nos venda a $3.20 las 300 piezas. Son $960 que yo necesitaría para poder importar de este proveedor, valor de compra. Y por ejemplo aquí necesitaría $25 y aquí necesitaría más o menos unos $500 para empezar. Entonces, esta es una de las bondades de China, pues este es uno de los motivos por los cuales nos capacitamos y aprendemos y escuchamos del tema de las importaciones de China. Probablemente este sea uno de los motivos más poderosos en lo variopinto de los proveedores en relación a sus cantidades mínimas de venta. Vamos a seguir viendo ejemplos. Este proveedor de mascarillas, por ejemplo, mínimo te vende 10.000 piezas. Mínimo 10.000 piezas. Tú necesitarías $4.000 para invertir en mascarillas con este proveedor. Pero tienes otro proveedor del mismo producto que mínimo te vende 500 piezas a 66 centavos. Necesitarías $3.300 para empezar. Tienes este proveedor que mínimo te vende 50 termómetros a $28 cada uno, más o menos $1.500 de inversión inicial. Pero tienes este otro que también te vende termómetros y te vende mínimo 10 a $8. Con $80 ya le puedes comprar. Entonces, también es importante que nosotros analicemos las órdenes mínimas de pedido del proveedor, porque si el proveedor es confiable, si tiene bien todo el tema bancario que hemos hablado, pero la cantidad mínima que me vende para mí es algo alto, algo que mi inversión no va a poder soportar, entonces no le voy a poder comprar. Entonces, no basta solamente con filtrar que sea bueno, también hay que filtrar que venda en las cantidades que yo sea capaz de comprar. Porque vuelvo a repetir, no me serviría de nada filtrarlo por todos los filtros que hemos conversado y finalmente no poderle comprar
porque vende mínimo 300 unidades y no me alcanza bien el dinero para eso. Entonces, muy importante también analizar la cantidad mínima que nos puede vender. Ese es el famoso MOC, u orden mínima de pedido. ¿Preguntas? Pregunten, chicos. Creo que esto de la orden mínima de pedido nos puede dar como para varias preguntas, ¿no? Si es que así ustedes lo creen conveniente. Vamos, aquí los empiezo a leer. Les doy unos minutitos para que puedan armar sus preguntas si las tuviesen. Muy bien, si no tenemos preguntas, entonces vamos a continuar. Justo aquí cayó una pregunta de Diego. A ver, dice Diego, ¿resulta rentable hacer pedidos aprovechando MOC bajos, sabiendo que se suman costos de envío e impuestos? Habría que calcularlos, Diego. ¿Me dejo entender? O sea, esta pregunta tiene que tener una respuesta matemática y debe de tener entonces datos concretos, ¿no? Van a haber personas que les va a salir rentable y otras no. Tendrías que hacer el ejercicio del costeo para poder saber, Diego, si es rentable o no. Tendrías que hacer el ejercicio del costeo. Gracias por la pregunta, Diego. Muy bien. Ahora que ya hemos visto cómo o cuáles son, perdón, los puntos críticos con el proveedor, vamos ahora a revisar cómo debemos de negociar con el proveedor chino. ¿Ok? Entramos a este segundo subtema, cómo negociar con el proveedor chino. Muy bien. Para negociar con el proveedor chino, primero debo tener una noción básica, pero sólida, de los Incoterms. Los Incoterms son los términos de comercio internacional. ¿Ok? Términos de comercio internacional, que son los términos bajo los cuales vas a negociar con el proveedor. Los Incoterms son prácticas creadas por la Cámara de Comercio Internacional y que determinan las obligaciones de cada una de las partes. Es decir, determinan las obligaciones del vendedor y del comprador. Y va a determinar las obligaciones del vendedor y el comprador bajo 4 aspectos.
¿Por qué vía de transporte se va a traer el producto? ¿Hasta dónde va a ser responsable el vendedor por el bien llevar del producto? Transmisión de riesgo. ¿Hasta dónde va a ser responsable el proveedor por el buen llevar del producto? 3. ¿Dónde nos va a entregar el proveedor el producto? Van a ver Incoterms, lo vamos a ver en un momento más, donde el proveedor nos entregue en su propia puerta, o en el puerto de origen, o en el puerto de destino. Y también los Incoterms van a delimitar las obligaciones en cuanto a los costos. ¿Qué costos logísticos debe asumir vendedor? ¿Y qué costos logísticos debe asumir el comprador? Entonces, vía de transporte, responsabilidad sobre el bien llevar de la mercancía, dónde se va a entregar y qué costos debe cubrir cada una de las partes. Estos 4 aspectos son los que van a regular los Incoterms. Es importante resaltar que los Incoterms no regulan y no tienen nada que ver con la forma de pago. Es decir, los Incoterms no tienen ninguna relación con los créditos, o en todo caso dentro de un Incoterm no se negocia la forma como se va a pagar por la transacción. Podemos decir finalmente que los Incoterms nos ayudan a evitar las incertidumbres. Debemos de tener en cuenta que si bien es cierto, los Incoterms son prácticas, son usos y costumbres, es decir, no son leyes, la Convención de la ONU sobre contratos de compra-venta nos dice que las partes, vendedor y comprador, van a quedar obligados por cualquier uso o práctica establecido entre ellas. Entonces, los Incoterms por sí mismos no son leyes, pero si yo pacto un Incoterm con mi proveedor, ya quedé obligado a cumplir el contenido de ese término de compra-venta internacional. Entonces recuerda, el Incoterm por sí mismo no es una ley, pero el mutuo consenso de trabajar bajo un Incoterm ya lo vuelve legalmente obligatorio, ¿no? Ahora, no necesariamente voy a firmar un contrato con el proveedor para establecer el Incoterm, porque los contratos no son obligatorios en el comercio internacional, más bien los contratos se dan por voluntades. Y si no hay contrato, lo que sí hay de todas maneras es una factura. Y basta que con que sea una factura y hay un Incoterm en ella para probar que las partes, por mutuo, establecieron esta práctica. ¿Ok? Espero esa parte les haya quedado claro. Vamos a empezar a revisar los Incoterms más frecuentes para negociar con el proveedor chino. El primer Incoterm que vamos a conocer se llama ex-work. ¿Ok? Este primer Incoterm que vamos a conocer se llama ex-work. Y como ustedes alcanzan a ver en la gráfica, el vendedor vende en su puerta. El vendedor vende en su puerta. Entonces, toda la logística desde la puerta del vendedor hasta el Perú
hasta el local del comprador, toda la logística la haces tú, importador. Cuando tú decides comprarle network al proveedor, tú asumes toda la logística desde la puerta del vendedor hasta tu puerta. Ahora, ¿por qué tú como importador comprarías en un Incoterm donde todo el riesgo operativo es tuyo? Tres razones básicas, o las más recurrentes. Uno, porque la logística que me cobra mi proveedor es muy cara y más barata es la logística de mi agente. Dos, porque le tengo más confianza a mi agente logístico que al agente de mi proveedor. A pesar que mi agente logístico me cuesta más, le tengo más confianza. Número tres, porque no tengo de otra. Es decir, mi proveedor me ha dicho Edward o nada. No literalmente, pero entre líneas, ¿no? Y eso se puede dar porque de repente tú estás tocando las puertas de un proveedor grande para el cual tu pedido es pequeño y considera que no debería ser logística. Entonces, digamos que se pone en esa posición, ¿no? Edward o nada. Entonces, este es el Incoterm Export. Vía de transporte puede ser aéreo o marítimo. Los costos logísticos son cubiertos al 100% por el importador. El vendedor entrega en su puerta y la responsabilidad del vendedor termina entregando en su puerta. Vamos ahora con el Incoterm FOB. FOB sería para marítimo y FCA para aéreo, ¿correcto? FOB para marítimo, FCA para aéreo. En este caso, para FOB, el vendedor sí hace un poquito más. El vendedor sale de su local y llega hasta la borda de buque, porque eso significa FOB. El FOB es el free on board. Free on board. Libre a bordo de buque. Entonces, el proveedor deja la mercancía hasta la bodega marítima del agente de carga que ha contratado el importador. Es decir, cuando tú compras en FOB, tú le das al proveedor la dirección de tu agente de carga en origen para que ellos dejen la mercancía ahí. Y es a partir de ese momento en el que tú, como importador, asumes la responsabilidad. Es decir, tú como importador asumes la responsabilidad desde que está en bordo de buque hasta tu local. Vía de transporte en FOB marítimo, el equivalente aéreo FCA. El vendedor cubre los costos hasta dejar la mercancía en bodega de origen, marítima o aérea, si es FOB o FCA. La responsabilidad del proveedor termina en origen y la responsabilidad del importador empieza desde la travesía marítima en adelante. ¿Correcto? Ese sería el Incoterm FOB. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tenemos preguntas? Vamos a dar un minuto para que puedan procesar sus preguntas si las tuvieran.
A ver, César, cuando es marítimo es FOB y su equivalente aéreo es el FCA. Jacqueline, me regalas unos minutos más y cuando me gustaría darte esta respuesta cuando termine con los otros 5 terms que quedan. ¿Ok? Y como cerrando esa idea de los 5 terms, voy a responder a tu pregunta, Jacqueline. ¿Ok? Desde ya mis disculpas por hacerte esperar. A las damas no se les hace esperar, pero voy a tomarme esa licencia hoy. A ver, Diego, en el caso de FOB también es necesario trabajar con un agente de carga, correcto. En el caso de FOB tienes que trabajar con un agente de carga porque recuerda que el flete internacional lo estás asumiendo tú como importador. A ver, Jorge Luis, el agente de aduanas es el que te va a hacer el trámite de liberación aquí en destino una vez que la mercancía arribe, ¿correcto? El operador logístico que va a tomar tu mercancía en origen es el agente de carga. A ver, José, los costos que asumiría tu proveedor es el embalaje de la mercancía, el traslado local desde sus oficinas hasta el puerto de embarque y los gastos operativos que llevan la mercancía hasta la nave. Eso es lo que asumiría tu proveedor, José. ¿Ok? ¿Algo que repetir, César? ¿Me comentas que se entrecortó la transmisión o algo así? ¿Qué debemos repetir, por favor? A ver, vamos a aclarar un poco más el tema con Jorge Luis. A ver, recuerda que tú, para todo lo que tiene que ver con transporte, necesitas un agente de carga. Y todo lo que tenga que ver con el desaduanaje, necesitas un agente de aduana. Entonces, teóricamente, para trasladar la mercancía desde origen hasta Puerto Callao, necesitas un agente de carga. Y para desaduanar, un agente de aduana. Pero, como tú dices, puedes contratar un operador logístico que haga todo. O sea, una sola empresa logística que te haga la parte de carga y parte de aduanas, por supuesto que sí lo puedes hacer, Jorge Luis. ¿Tenemos más preguntas o continuamos? Me gustaría continuar con la tranquilidad de saber que hasta aquí estamos claros, así que me comentan, por favor. Jacqueline, ¿de qué costos te refieres en FOB y PCA? ¿Los costos que tiene que asumir el proveedor o los costos que tienes que asumir tú como importador? A ver, Jacqueline, si me puedes un poquito ampliar esto. Claro, Jorge Luis, tomas un operador logístico integral, ellos operativamente se van a hacer responsables en FOB desde que lo reciben en su bodega en origen. Y obviamente un requisito operativo es que esta agente integral tenga una bodega en origen. Por supuesto que sí, Jorge Luis. No sé, Jacqueline, si puedes un poquito especificarme más tu pregunta cuando hablas de costo FOB y FCA, los costos que asume el proveedor o que asume el importador.
El costo que asume el importador. En FCA va a ser mayor porque si es de FCA, tú vas a asumir un flete aéreo, que es más caro, cuando hay peso, es más caro que un flete marítimo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar y ahí ya que te estoy viendo una respuesta que la vamos a hacer como cierre de esta idea del tema de los Incoterms. Hablemos ahora del Incoterm CFR. Hablemos ahora del Incoterm CFR, que su equivalente aéreo es el CPT. A ver, en este caso, en el caso de CFR, el vendedor ya no va a entregar la mercancía en origen. Tu vendedor te va a entregar la mercancía en destino. Te la va a entregar en el puerto de destino, o sea, en el puerto del Callao, pero dentro del vehículo. Es decir, que los costes de descarga y demás tienen que ser asumidos por el comprador, es decir, por el importador. CFR implica, o CPT en el aéreo, implica que el proveedor va a entregar la mercancía en puerto o aeropuerto de destino, pero dentro de la nave. Gastos de descarga hacia adelante los va a asumir el importador. Otra característica de CFR es que la responsabilidad del vendedor termina en origen. ¿Ok? Aquí termina la responsabilidad del vendedor. Lo que ocurre en la travesía no es responsabilidad del vendedor, porque la mercancía no cuenta con un seguro. ¿Correcto? Porque la mercancía no cuenta con un seguro. Entonces, si queremos estar cubiertos, podemos nosotros como importadores, de manera autónoma, contratar un seguro. Entonces, ese es el Incoterm CFR, el que entrega la mercancía en puerto de destino, pero que la responsabilidad del vendedor termina en puerto de origen. Y luego tenemos el Incoterm CIF. Tenemos el Incoterm CIF. Su equivalente aéreo sería el CIP, CIP, CIP. Es similar al CFR, pero el proveedor en este caso le está adicionando al envío un seguro. Le está adicionando al envío un seguro. Yo aconsejo que si ustedes van a comprar el CIF, le pidan primero al proveedor información de qué es lo que cubre su seguro. Porque de repente ustedes tomando un seguro por propia cuenta pueden conseguir mejores coberturas que su proveedor. Entonces, el CIF es similar al CFR en todo lo que hemos explicado, solo que hay que agregarle un seguro. Solo hay que agregarle un seguro. ¿Qué va a cubrir ese seguro? Lo que digan las cláusulas de la póliza, ¿verdad? Por eso, antes de tomar el seguro del proveedor, sería bueno leer lo que cubre y lo que no cubre. Porque vuelvo a repetir, tal vez tú de manera independiente puedas conseguir un mejor seguro. Les propongo este resumen que voy a compartir por chat.
Atentos a lo que voy a escribir. FOB más flete, CFR. CFR más seguro igual a sí. Sería lo mismo que decir FCA más flete igual CPT. CPT más seguro igual a sí. Esa sería una didáctica manera de poderlo recordar. No sé si tenemos más preguntas. Hacemos una pausa de un minutito mientras toman nota de los datos que les he dado en el chat y de repente por ahí formulan una pregunta. Damos un minutito para que puedan formular sus consultas. Muy bien. Aquí voy a darles una recomendación del Incoterm, ¿no? Respondiendo a Jackie y respondiendo también a César, que nos ha hecho, digamos, una pregunta en esa misma tónica, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes importen en Xwork o en FOB. ¿Correcto? Les recomiendo que importen en Xwork o en FOB. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes contratan el flete internacional, cuando ustedes como importadores contratan el flete internacional, y eso es lo que harían en Xwork o en FOB, cuando ustedes contratan el flete internacional, ustedes pueden negociar tarifas preferenciales para los gastos de descarga que va a tener la mercancía al arribar al puerto del Callao. Y esas tarifas preferenciales de descarga, ustedes las van a conocer desde el momento en que le están pidiendo cotización a su operador logístico. En cambio, si ustedes compran en CFR o en CIF, donde el proveedor es el que asume el flete internacional, ustedes no van a poder acceder a tarifas preferenciales de descarga, sino que van a tener que pagar las tarifas que ya vienen preseteadas con el flete contratado desde origen. Y esas tarifas son el doble o el triple de las tarifas preferenciales mencionadas. En esa línea, yo recomiendo que ustedes siempre compren en Xwork o compren en FOB. Ahora, para responder a Jorge Luis, que nos dice que si el barco se hunde, cubre el 100% de la mercadería, depende de las cláusulas del seguro, Jorge Luis. Toda póliza de seguro tiene cláusulas, ¿correcto? Si es una póliza a todo riesgo y el siniestro no fue tu culpa, el siniestro no estuvo en tus manos evitarlo, sí cubrirá por el tema del hundimiento.
Entonces, el mejor ejercicio que podemos hacer es revisar lo que cubre los seguros. Si es un a todo riesgo, que es el que más recomiendo, si es un a todo riesgo, el a todo riesgo va a cubrir todos los riesgos, excepto los que sean propia negligencia del importador. O sea, que el importador pudo controlar y no lo controló. Pero cosas que el importador no pudo controlar, eso sí la compañía de seguros lo va a cubrir. En el caso de una póliza clausulada, que es un seguro a todo riesgo. ¿Qué más preguntas tenemos? A ver, Jorge Luis, si compras en FOB, tienes que contratar un agente de carga y un agente aduanero o un operador logístico que te haga ambas funciones a la vez. Tienes esas dos opciones para poder elegir. ¿Qué más preguntas tenemos? Recuerden que no hay ninguna teoría, digamos, 100% segura que te diga cuál es el mejor Incoterm, pero sí puedes recibir recomendaciones y como les digo, mi recomendación es comprar en Esgor o en FOB para acceder a buenas tarifas de descarga. A ver, César, eh, cuando un proveedor chino no tiene licencia de exportación, lo que va a pasar es que tu operador logístico te puede ofrecer el tramitar la licencia de exportación, pero eso va a sumar a la tarifa que te está cobrando. O sea, ¿hay solución cuando el proveedor chino no tiene licencia? Sí. ¿Te va a costar más? Sí. ¿Cuánto más? Vamos a hablar de un promedio de 200, 250 dólares más. Entonces también podríamos agregarle al filtro de proveedores, me da un muy buen pie para ello César, podríamos agregar al filtro de proveedores, consultar si el proveedor cuenta o no cuenta con licencias. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más preguntas, chicos y chicas? ¿Qué más preguntas tenemos?
A ver, Jorge Luis, ¿cómo saber si un operador logístico es confiable? A ver, mira, un buen ejercicio para saberlo es decirle a este operador logístico que te muestre su portafolio de clientes, es decir, a quienes atiende este operador logístico. ¿Ok? Es decir, tú, Jorge Luis, debes decirle al operador, enséñame tu portafolio de clientes, dime para quién trabajas en Perú, a quién atiendes. Si el operador se niega a darte esa información, ya deberías empezar a desconfiar. Porque no hay ningún motivo para que la gente oculte sus clientes, al contrario. Los clientes son el currículum del operador. Entendiendo que el operador te muestra su portafolio, Jorge Luis, entonces tú deberías rescatar algunas cosas de ese portafolio. Por ejemplo, si tú conoces alguna de las empresas a las que atiende este operador, puedes llamar y pedir referencias. Y ya qué mejor recomendación, ¿verdad? Ahora, si no conoces a nadie de esas empresas, puedes mirar de otra manera ese portafolio. ¿Cómo? ¿En qué rubro se mueve el operador? Si este operador se mueve en diferentes rubros, eso habla de su experiencia, porque conoce diferentes formas de atender las cargas. Se mueve en el sector eléctrico, en el sector farmacéutico, en el sector metalmecánico, etc. Eso ya te da una idea de su experiencia. Y además, si en ese portafolio tú ves que hay empresas grandes y chicas, eso te habla de que tiene un buen servicio al cliente. Así que ese sería un buen proveedor, Jorge Luis. A ver, Pamela nos pregunta, hablando del tema de las marcas que tú puedes pedirle a tu proveedor, ¿es necesario que acá en Perú la marca esté patentada? A ver, no es necesario, pero para que nadie te la copie deberías de patentarla, Pamela, ¿correcto? Es decir, a ver, si tú quieres imponer en Perú la marca del proveedor, debes hacer dos cosas. Pedirle al proveedor ser tú el importador exclusivo y registrar esa exclusividad en Indecopi, para que no te salga otro importador queriendo hacer lo mismo que tú. Si tú le vas a pedir al proveedor chino que ponga tu propia marca, es una marca peruana, que ponga tu propia marca, que te mande los productos a Perú con tu propia marca, sí recomiendo que debes patentarla también para evitar que alguien más te pueda piratear, ¿no? Pero finalmente no es un requisito aduanero que tu propia marca esté patentada, igual tú lo vas a poder desaduanar. Espero, Pamela, haberme hecho entender, haber sido explícito. A ver, César nos dice, escuché que un proveedor vendió en FOB, pero a la vez le dijo al comprador para darle el medio de transporte. Y de ahí hubo problemas con el importado y fue mucho más el gasto. ¿Ves? Claro, César. Por eso yo recomiendo que cuando ustedes hagan las importaciones, las hagan en export o las hagan en FOB. ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Más preguntas? Continuamos.
Muy bien, creo que ya hasta este punto no tenemos más preguntas, vamos a continuar. Muy bien. Ahora voy a plantearles, y por favor muy atentos, y luego volveremos a abrir una ronda de preguntas para que esto quede claro. Quisiera plantearles cómo utilizar los 5Ts para negociaciones, sobre todo en situaciones donde el proveedor nos pide pagarle el 100% por adelantado. Es muy riesgoso pagarle el 100% por adelantado a un proveedor. ¿Ok? Aún cuando el proveedor cumpla con todos los filtros, ¿ah? Porque tú podrías pensar y podrías cuestionar, pero si este proveedor ha pasado por todos los filtros, ¿por qué no debería de pagarle el 100% por delante? Por una razón. Puede que de repente le pagas el 100% y de pronto el proveedor dice, necesito una semana más de producción, necesito 2 semanas más de producción, no hay espacio en la nave, una semanita más. ¿Y qué es lo que está pasando? Que como ya obtuvo la inyección de efectivo, entonces ahora, discúlpeme la criollada, te carruselea, ¿no? Te da vueltas y vueltas y vueltas porque ya tiene el 100%. A veces de repente contratas a un pintor y le pagas el 100% por adelantado y al día siguiente no viene. Vendrá dentro de 3 días, pero no al día siguiente. ¿Y por qué? Porque se llevó el 100% por delante. Entonces nunca va a ser bueno pagar el 100% por delante, porque, vuelvo a repetir, a pesar de que el proveedor califique bien en todos los filtros, el hecho de pagarle el 100 por delante puede hacer que te ruletee, te carruselee la mercancía, te patee las fechas, ¿no? Siempre lo mejor es manejar un adelanto y un saldo. Y para poder manejar el adelanto y el saldo, nos vamos a ayudar mucho de el documento de transporte. El documento de transporte. ¿Por qué? Vamos a ver los ejemplos, ¿ok? Y abriremos ronda de preguntas. A ver, veo por aquí, Jorge Luis, que me hablas de los filtros del buen proveedor. Ya lo vimos más temprano, ¿ah? Ojo. Congruencia bancaria, siempre todo bancarizado, no giros postales, revisar el MOC. Si quiero reforzar más, contratar a una empresa de servicios de inteligencia comercial, vimos esos filtros un poco más temprano. A ver, ¿qué sucede si el proveedor te dice, me tienes que pagar el 100%? ¿Ok? ¿Qué filtros me tienes que, qué deberíamos decirle al proveedor cuando el proveedor nos exige el 100%? A ver, no quiero pasarme lo que dice aquí José Luis. Jorge, te recomiendo que converses con André y Mateo para ver si puedes acceder a la grabación de esta clase y ver esa primera parte, Jorge Luis, ¿ok? Muchas gracias. Ok. Vamos, entonces, ¿cómo deberíamos nosotros reaccionar o proceder cuando un proveedor nos exige el 100% por adelantado? Muchas veces lo hacen, ¿ah? A veces el proveedor dice, no, lo que pasa es que el stock está muy pedido,
tengo otros clientes que sí me van a pagar el 100% por delante y los voy a priorizar en lugar tuyo porque ellos están pagando el 100% por delante, etcétera, etcétera, ¿no? Te van a dar motivos los proveedores para que les pagues el 100% por delante. Por supuesto que sí te van a dar motivos. Pero esto es una negociación, o sea, movimientos y contramovimientos, ¿no? Entonces, cuando te quieran pedir el 100% por adelantado, deberíamos nosotros de proceder de la siguiente manera. Por ejemplo, si estás comprando en Xworld, si se está negociando Xworld y te piden el 100% por adelantado, tú deberías de decirle lo siguiente. Te voy a pagar un adelanto, supongamos el 50%, ¿no? Te voy a pagar un adelanto y el saldo te lo pago cuando mi operador logístico recoja la carga de tus instalaciones. Porque recuerda que le estás comprando en Expo, él vende en su puerta, ¿no? Entonces le haces un adelanto y el saldo cuando tu operador recoja la carga. Ya cuando tu operador recoge la carga, es como si la carga estuviese en tu poder, porque está en manos de tu aliado en origen. ¿Ok? Y claro, ¿qué sucede si el proveedor te dice, oye, ¿qué pasa si le entrego la mercancía a tu operador y después no me pagas el saldo? ¿Tú qué le vas a responder? Tú le vas a decir, me bloqueas la emisión del documento de transporte mientras no te pague el saldo. Porque siempre el exportador tiene la potestad de bloquear que se emita el documento de transporte. Entonces tú le puedes decir, mientras yo no te pague el saldo, bloquea la emisión del documento de transporte. Porque sin documento de transporte, sabes que yo en Perú no voy a poder nacionalizar. Entonces, vamos tirando y aflojando ahí, ¿no? ¿Qué pasa si compras en FOB? Le haces el adelanto o le das el adelanto al proveedor y le dices que el saldo se lo vas a pagar cuando la carga ingrese a las bodegas de tu agente en origen. Cuando ingresen a las bodegas de tu agente en origen. Y que mientras tú no pagues el saldo, él puede tener el documento, el proveedor puede tener el documento de transporte bloqueado. ¿Ok? Claro, tú vas a pagar el saldo ya con la seguridad de que tu agente de carga ya tiene en su bodega de origen la mercancía. Ahí con seguridad pagas el saldo. Mientras no lo pagues, el proveedor puede bloquear también el documento de transporte. Y si finalmente compras en CFR o en CIF, cosa que no recomiendo por los motivos ya expuestos, le pagas el adelanto y le dices que el saldo va cuando te demuestre el proveedor que ha embarcado. Claro, aquí el proveedor te tiene que demostrar que ha embarcado, porque aquí no hay agente en origen de tu parte. Has comprado con el flete hasta Callao. Y en este caso, como solo tú vas a tener el agente de aduanas, cuando te mande por correo, por escáner, el documento de embarque que acredite que se ha embarcado la mercancía, vas a validar ese documento con tu agente de aduana. No vaya a ser un documento trucho y puedas tener problemas. Entonces, esta es la manera como nos debemos de comportar a la luz de los 5 TERPs cuando el proveedor quiere que le paguemos todo al 100%. Muy bien, creo que nos da esto para varias preguntas.
abramos ronda de preguntas, 1 minuto para que las puedan formular. Yo aquí gustoso los leo. A ver, tenemos aquí varias preguntas. Diego, el documento de transporte internacional es el Bill of Lading para el caso marítimo y la guía aérea para el caso aéreo, ¿no? BL es Bill of Lading. Si es para marítimo, ahí se los estoy escribiendo por el chat. Y Bill es guía aérea, llamada también Bill, obviamente para tema aéreo, ¿no? Y el Bill of Lading también es conocido como conocimiento de embarque. A ver. Diego, sí, los proveedores aceptan desde la primera negociación esto, ¿no? Obviamente nosotros no podemos ir con la actitud de que es nuestra primera importación y le vamos a decir que sí a todo lo que el proveedor imponga, ¿no? Debemos ir desde la primera negociación con este planteo, Diego, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A ver, Angie, ¿a qué te refieres lo que es el documento? Que el exportador puede hacer que ese documento de transporte internacional no se emita. Y si no se emite y la mercancía llega a Callao, no lo vas a poder desaduanar porque no ha sido emitido el documento de transporte. ¿Ok? A ver, César nos dice, y si aún habiéndole pagado, no todo, bloquea el documento de transporte, mira, ya estaríamos pues hablando de un proveedor, no sé qué término darle, ¿no? Porque si ya te entregó la mercancía, si él mismo también ya se desprendió la mercancía, no tendría mucha lógica
que mantenga el bloqueo del documento, ¿no? Finalmente, si lo hace, se le puede entablar un arbitraje, ¿no? Pero ya por el lado del sentido común, César, carece de sentido que ya habiéndose desprendido él de la mercancía, siga bloqueando el documento, ¿no? Si la idea es volverse tu socio y venderte siempre. Documento de transporte, Luisa, es el documento que acredita ese traslado, ¿no? Que formaliza ese traslado. Eso es el documento de transporte. Muy bien, ¿qué más preguntas? Bueno, si sucede lo que indica César Dula, tendríamos que empezarle un arbitraje a través de la Cámara de Comercio de Lima al proveedor. Pero vuelvo a insistir que lo veo poco probable si ya lo hemos filtrado, ¿no? Es de verdad uno de 100 que pudiera suceder. ¿Qué más preguntas tenemos? Ok. No te preocupes, José, no hemos avanzado más. Hice una breve pausa para ver si teníamos más preguntas hasta este punto. Muy bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la clase. A ver, César, no, invoice significa factura. Ok, César, invoice significa factura. Por lo tanto, proforma invoice sería la factura proforma. Y sabemos que una proforma es como una especie de cotización. El documento que va a formalizar la transacción va a ser la invoice o factura, pero no la proforma. La proforma básicamente es una cotización con aspecto de factura, pero en el título vas a ver que dice la palabra proforma va a estar ahí presente. Vamos ahora a revisar cómo pagar de manera segura. Yo más temprano les dije que íbamos a ver el tema del T sobre T un poco más adelante. Ese más adelante ya llegó. Vamos a hablar sobre esta forma de pago T sobre T
que significa transferencia telegráfica y que, como comentábamos más temprano, es una de las formas de pago, digamos, favoritas de los proveedores chinos. T sobre T significa transferencia telegráfica. En teoría, o sea, según los libros, la transferencia telegráfica puede darse tanto vía bancaria como vía postal. Pero ya hemos dicho que las vías postales son riesgosas, que todo debe ser bancarizado. Entonces, todo lo que nosotros hablemos del T sobre T, lo vamos a entender como un T sobre T bancarizado, ¿ok? Como un T sobre T bancarizado. A ver, vamos a suponer que el T sobre T que se está negociando es un T sobre T 50-50. ¿Qué significa esto? 50% de adelanto, 50% de saldo. Se puede negociar un 20-80, un 30-70, un 60-40, en fin. Esto va a depender de la negociación. Obviamente aquí como importador te va a convenir adelantar lo menos que se pueda, ¿no? Tal vez un 20-80 o un 30-70 sería una buena negociación de tu parte. Pero bueno, cada negociación es diferente y cada negociación tiene sus propias particularidades. Muy bien, ¿qué sucede con el T sobre T? En primer lugar, el importador hace el adelanto del 50% vía bancaria. Es decir, tú, utilizando los medios bancarios, le das el adelanto del 50% al proveedor. Obviamente le mandarás una foto del voucher, una foto de la transferencia, pero el exportador, es decir, el proveedor chino en este caso puntual, no se va a quedar tranquilo con la foto del voucher que tú le vas a dar. Ellos van a esperar que su banco les confirme que se ha acreditado el pago. Una vez que el banco le acredita al proveedor chino, o sea, su banco, el banco chino, le acredita al proveedor chino que la plata ha llegado, que ese adelanto ya está en sus cuentas, entonces como siguiente paso el exportador va a realizar el embarque. ¿Correcto? Va a realizar el embarque, es decir, si es export, va a entregarle a tu agente en origen. Si es FOB, lo va a ingresar a la bodega de tu agente en origen. Y si va a ser CFR o CIF, lo va a preparar con su propio agente. Y el exportador, como prueba de que ha realizado el embarque, te va a enviar por mail una copia del documento de transporte. ¿Cómo vas a saber que la copia de ese documento es original o no? Pues bien, si esta negociación está en Export en FOB, ese documento lo va a crear tu propio agente de carga, así que no hay mayor problema ahí. Pero si la negociación es en CFR o en CIF, en ese caso, sí vas a tener que validar aquí con tu agente de aduanas si ese conocimiento de embarque es verdadero o no, porque no tienes un aliado en origen.
porque has comprado con todo y flete. Te hago recordar que recomiendo importar en Network o en Foco. Muy bien. Una vez que ya se ha validado este tema, una vez que ya se ha validado que la mercancía se esté marcando, que está en todo ese proceso, con esa seguridad, tú depositas, tu importador depositas el saldo restante. Y al depositar el saldo restante, ¿qué hace el proveedor? Te manda por courier la documentación que tú necesitas para poder desaduanar en Perú. Certificado de origen, documento de transporte, factura no, porque la factura se puede aceptar vía email, pero documento de transporte, que también se puede coordinar para que se emita en destino, lo vamos a ver más adelante. Básicamente el documento que sí necesitamos en físico y en original aquí es el certificado de origen. Entonces, el exportador, a respuesta de tu cancelación, de tu pago del saldo, va a enviarte los documentos que necesitas para poder nacionalizar el producto, desaduanarlo aquí en el Perú. Entonces, en resumen, pagas el adelanto, exportador recibe el adelanto, exportador embarca, te comprueba que embarca, pagas el saldo y él te manda los documentos que necesitas para nacionalizar. Esa es una manera segura y a la vez una de las maneras preferidas de los proveedores chinos para el tema del pago. Correcto recordar que este T sobre T debe ser bancarizado. Por supuesto que sí. ¿Qué preguntas tenemos? Vamos con sus preguntas, por favor. ¿Preguntas? Buena pregunta, Diego. A ver, ¿cuánto suelo debe demorar el embarque? Ese dato tú deberías de tenerlo desde la negociación. O sea, cuando el proveedor te manda la proforma, te debe decir ahí, tantos días después del adelanto. O sea, ese dato siempre debe estar, Diego, en la proforma. Tantos días luego del adelanto. Buena pregunta. ¿Tenemos más preguntas? ¿Tenemos más preguntas? ¿Cuánto demora en llegar el dinero al exportador? César, 48 horas, 24 a 48 horas, no más. 24 a 48 horas.
Es importante también para que este T sobre T se pueda cumplir a cabalidad, que nosotros obviamente tengamos aquí en Perú abiertas cuentas en dólares, ¿verdad? Porque para mantener esa congruencia bancaria de la que hablábamos, debe salir el dinero de las cuentas del importador. Por lo tanto, si haces compras por internet tipo AliExpress, tarjetas de débito o crédito a nombre de la compañía importadora, si eres Group 10 a tu mismo nombre de pila, y debemos tener cuentas en dólares en los bancos, hacemos transferencias T sobre T, ¿no? No necesariamente cuenta corriente, porque también existen cuentas de ahorros, tanto para persona natural como jurídica, básicamente cuentas corrientes para manejar chequera, pero puedes tener cuentas, digamos, puedes tener cuentas de ahorro, no necesariamente corrientes, pero en dólares y obviamente en un banco peruano de alcance internacional, ¿no? Para que toda esta parte operativa bancaria se dé con normalidad. Diego, para el tema de China, ¿los documentos suelen llegar antes que la mercancía? Sí, por supuesto que sí, porque la travesía barco son 30 días, documentos de China a Perú, 5 a 6 días útiles. Sí llegan antes. A ver, Jorge Luis dice, ¿el 50% en qué momento se da? ¿Cuando esté en el puerto del Callao o si no en el momento que lo tiene el operador logístico? Los documentos de sonaje son gigantes que la mercancía. A ver, ¿el 50% de qué, Jorge Luis? ¿Del saldo? Si me hablas del saldo, en ESMO o en FOB lo debes dar cuando la mercancía esté en poder de tu operador. Si estás comprando en CFR o en CIF, lo deberías de dar una vez que compruebes que el documento de transporte que te ha mandado tu proveedor es original. Y los documentos de desabonaje, sí, se lo respondía a Diego, llegan más temprano, ¿no? O sea, de China a Perú marítimo 30 días, en Courier 6 días. Además, permítanme contarles, me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver la próxima clase. La factura puede ser vía email, no necesitas el correo internacional. El documento de transporte, si haces una instrucción que se llama Telex Release, que ya la vamos a ver en la próxima clase, puede hacer que el documento, en lugar de imprimirse en origen, se imprima acá en Perú. Y entonces solamente estaría quedando, de ser necesario, que te envíen por físico, por courier, el certificado de origen. Y si la mercancía no requiere certificado de origen, entonces no necesitas que te manden físicamente nada. Todo lo puedes tener en digital. Pero esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase, donde vemos el tema de la documentación que debemos exigirle al proveedor. Recomiendo que utilicen BBVA, Interbank, Scotia y BCP. Cualquiera de esos cuatro los recomiendo para estos fines de las transferencias telegráficas. Muy bien. Entonces, para la siguiente clase, ya estamos terminando lo que teníamos para hoy martes. Vamos a hablar de toda la documentación que debemos solicitarle al proveedor. ¿Ok? Que va a ser importante porque la documentación que le debamos solicitar al proveedor va a depender de qué tipo de producto sea y qué es lo que debemos exigir.
Entonces vamos a entender con esto y con esto vamos a completar todo este tema del acercamiento con los proveedores, que no solamente debemos de filtrarlos a través de cuentas bancarias, de congruencia bancaria, de su MOC, que no debemos solamente saber negociar a través de los Incoterms y del correcto pago T sobre T, sino también asegurarnos que ellos mismos sepan todo el set de documentos que nos deben de enviar, ¿ok? Todo el set de documentos que ellos nos deben de enviar. Pero esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Les voy a dejar mi correo. Pueden escribirme a rprivada@camexperú.org.pe y también en Facebook me pueden agregar como Raúl Privat Pando, también en YouTube como Raúl Privat Pando y en Instagram igual, también como Raúl Privat Pando. ¿Tenemos alguna pregunta final referente a todos los puntos que hemos visto el día de hoy? ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? Hemos aprendido información útil, información que empodera, vamos teniendo más claro el panorama de nuestro proyecto importador. ¿Qué opinan? Perfecto. Entonces, estamos despidiendo ya nuestra sesión del día de hoy. Si no tenemos más preguntas, ya nos estamos despidiendo por hoy. Y el día jueves continuamos con esta semana 2, la que hemos titulado Acercamiento con los proveedores, ¿no? Donde hemos visto los puntos críticos, cómo negociar, cómo pagar, y veremos la documentación que debemos exigir al proveedor ya el día jueves. Y obviamente haremos un breve review de lo que hemos conversado hoy. Dios los bendiga grandemente. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy. Cualquier consulta me escriben al mail que ahí se los dejé. Y para quienes no vieron el primer mensaje donde se compartía la clase o los PPT, se los vuelvo a copiar aquí. Ahí tienen el enlace de Google Drive referente al material. Buenas noches y muchísimas gracias. Nos vemos.